conocen, yo soy el doctor René Figueroa, cirujano general, cirujano gastroenterólogo y cirujano de pared abdominal. Pues la idea de esta noche es hacer una charla de infección y cirugía. Entonces vamos a tratar de, voy a empezar a mostrar algunas diapositivas para que, a ver, un segundo. Ok, ¿ya están viendo las imágenes? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar pues, de infecciones y cirugías. La infección es un proceso dinámico que corresponde a la invasión del cuerpo por microorganismos patógenos y la reacción de los tejidos a estos microorganismos y a sus toxinas. Después del nacimiento, diversos microorganismos van a colonizar las superficies internas y externas del cuerpo humano. Pero esta microflora por lo general no es peligrosa, o sea, no produce efectos patológicos en los tejidos y puede incluso en algunos casos beneficiar al cuerpo. Puede servir como una barrera protectora. La infección se va a transformar en enfermedad manifiesta cuando hay un trastorno en el equilibrio entre el huésped y el parásito. Cuando la resistencia del huésped disminuye, entonces esta microflora indígena puede intervenir en una enfermedad infecciosa, sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes muy jóvenes o pacientes con alguna enfermedad o pacientes muy debilitados. Hay algunos términos que tenemos que conocer, que es el término de infección nosocomial y las infecciones iatrogénicas. Una infección nosocomial o intrahospitalaria es la que es contraída por pacientes que han ingresado a un centro de atención a la salud, pero donde el motivo de su consulta no era por esta infección, o en aquellos pacientes en los que se les da salida y que posteriormente regresan por alguna infección que adquirieron durante su hospitalización. Estas infecciones nosocomiales intrahospitalarias pueden ser de una forma cruzada o autoinfección. Autoinfección se refiere por gérmenes del mismo paciente, o una infección cruzada cuando se refiere que es transmitida de otra persona o un cuerpo o un objeto dentro de la institución. Los estafilococos, los bacilos gramnegativos son los responsables de las infecciones nosocomiales, pero también tenemos la cándida, el citomegalovirus, el herpes y la hepatitis. Las infecciones iatrogénicas son las provocadas por el tratamiento practicado por el médico o sus colaboradores dentro de la institución. Por ejemplo, el uso frecuente de técnicas complementarias como la colocación de sondas urinarias o vasculares, en la realización de traqueostomía, todos los equipos que se usan para el cuidado respiratorio. Este contagio hospitalario ocurre porque hay una insuficiente esterilización o una falta de antisexia, poniendo en contacto de una forma involuntaria a estos microorganismos patógenos con personas que están dentro del hospital. Pueden ser producidas por microorganismos potencialmente patógenos como por bacterias, por virus, por hongos, por protozoos, pero la mayoría son causadas por infecciones autóctonas, o sea, de la flora normal que tiene el paciente. Y esta vía de transmisión puede ser directa o indirecta. La directa es la que es por vía aérea y la indirecta es a través de una persona y un objeto inanimado hasta que llegara al paciente, y la forma más común es la indirecta. Tenemos ejemplos de estas infecciones: la infección urinaria, las infecciones de heridas quirúrgicas, las infecciones respiratorias,
las infecciones de los catéteres intravenosos. Ahora, la infección quirúrgica es aquella que requiere un tratamiento quirúrgico o resulta del mismo. Por ejemplo, cuando vamos a realizar vamos a operar a un paciente con una apendicitis aguda con peritonitis, pues ya es una infección quirúrgica que va a resultar del mismo paciente, ¿no? Los gérmenes más frecuentes tenemos los estafilococos, los estreptococos, los clostridios, los bacteroides y las bacterias entéricas. Estas entidades tienen unas características comunes, que son polimicrobianos, que no hay tendencia a la curación espontánea y que frecuentemente están asociados a necrosis y a supuraciones locales. Hay unos factores predisponentes a estas infecciones, que son las infecciones que el cirujano opera, por ejemplo, infecciones intraabdominales primarias, como el ejemplo que les acaba de dar, de apendicitis, pacientes con diverticulitis, con colecistitis, con perforaciones intestinales, pacientes que llegan con infecciones graves de partes blandas por estreptococos del grupo A o por el Clostridium, infecciones de la herida quirúrgica o cuando hay dehiscencias de heridas. Todo esto depende del lugar, del tipo de cirugía, de la técnica quirúrgica y del estado inmune y nutricional del paciente. La presencia de prótesis y de cuerpo extraño en el sitio quirúrgico también hay puede haber mayor presencia de infección. Las infecciones a distancia, que son relacionadas con instrumentación, como cateterización endovascular, el uso de sondas vesicales o gastrointestinales, el uso de la intubación endotraqueal. Hay unos principios generales para que se forme esta infección. Siempre debe haber una puerta de entrada, que puede ser una herida en la piel, la adaptación al nuevo hábitat de este microorganismo, la multiplicación, y dependiendo del tipo de germen, la virulencia y el lugar de asiento, pues va a haber una respuesta local, y después de esto, las defensas del huésped, que es la respuesta inmunitaria. El término virulencia se refiere a la capacidad invasora de tejidos de determinada cepa de un patógeno. Tenemos unas defensas, en el cuerpo tenemos unas defensas primarias y unas defensas secundarias. Dentro de las defensas primarias tenemos la piel sana, el sistema de las células fagocíticas, sustancias antibacterianas en el plasma, en el linfa y en el líquido intersticial, barreras físicas como membranas serosas y fibrosas. Esto produce reacciones locales y generales como la hiperemia, la fiebre, la leucocitosis. Y defensas secundarias tenemos los estímulos antigénicos específicos y los anticuerpos que van a ayudar a destruir estas bacterias o a neutralizar sus toxinas. Acá tenemos nuevamente las defensas externas, barreras físicas, la piel, la mucosa y el flujo de la orina, barreras químicas, las secreciones como la saliva, las lágrimas, las mucosidades, el cerumen, el sudor, el ácido clorhídrico del jugo gástrico. Barreras biológicas como la flora intestinal, la flora normal de la piel y de la boca. Dentro de las defensas internas, entonces, la inflamación, los mastocitos, las células del tejido conjuntivo, las proteínas antimicrobianas como el interferón y el complemento, las células fagocíticas como los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos, y las células natural killer. Entonces tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Dentro de la inmunidad innata pues están las respuestas rápidas a una variedad de microorganismos. Volvemos a repetir, acá están las barreras físicas y las defensas internas, que son la respuesta inflamatoria, como es la inflamación, la mastocitos, las células fagocíticas, las proteínas y las células, como habíamos mencionado. Y en la respuesta adquirida, pues tenemos respuesta humoral, que son los anticuerpos, y la respuesta celular por los linfocitos citotóxicos. Entonces, una vez el germen en el interior del tejido produce una respuesta local, y esta respuesta local pues se va a determinar si hay infección o no hay infección. Y hay una triple respuesta, que es la vascular, la intersticial y la celular. En la respuesta vascular ocurre una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad. Y esto es lo que va a producirse en el cuerpo, un enrojecimiento y un edema que está dado por la histamina y la serotonina.
Después viene una respuesta intersticial, que es la salida del líquido hasta el espacio intersticial, dados por proteínas y... Entonces, primero vendría el enrojecimiento y el edema, posteriormente la tumefacción y la induración. Y finalmente una respuesta celular. Hay una migración de los leucocitos hacia el espacio intersticial, que es lo que se conoce como diapédesis, y los mecanismos por los que son atraídos hacia el espacio intersticial se conoce como quimiotaxis. Ahí vamos a encontrar, se va a realizar la fagocitosis por los polimorfonucleares, por los macrófagos tisulares o los circulantes. Y acá pueden ocurrir dos cosas, o la destrucción del germen y no hay infección, o al contrario, si falla esta protección, pues se va a producir una infección. Y esta infección puede ser local, regional o una infección sistémica. Okay. Entonces acá tenemos las defensas internas, la inflamación, la vasodilatación, la diapédesis, la reparación tisular. Y acá la fagocitosis, donde finalmente pues va a haber una digestión de la bacteria por las enzimas y la eliminación hacia el exterior de los restos de la bacteria. O lo contrario, si esto falla, entonces se va a producir la infección. Términos que debemos conocer: bacteremia, cuando se refiere a presencia de gérmenes en la circulación sanguínea de un modo transitorio sin acompañarse de síntomas. Y la septicemia, cuando hay presencia masiva de gérmenes de modo repetido en la circulación con importantes implicaciones clínicas. ¿Cuáles son? Estábamos hablando desde el comienzo que hay unos microorganismos normales dentro del cuerpo. Entonces acá tenemos los microorganismos de la flora normal del huésped. Las infecciones en cirugía se van a producir por la flora cutánea, por la flora del tracto digestivo y por la flora del sistema genitourinario. Entonces, dentro de la flora mucocutánea, pues vamos a encontrar gérmenes como los estafilococos coagulasa negativo, como el estafilococo epidermidis, que son multiresistentes, incluyendo a la meticilina, a la penicilina, a los macrólidos, a los aminoglucósidos y a las fluoroquinonas. En el área inguinal y perineal hay mayor abundancia bacteriana asociada a la flora intestinal. Entonces vamos a encontrar Escherichia coli, enterococos y otras bacterias. También podemos encontrar bacterias como el Propionibacterium annes, las levaduras convencionales como la Candida albicans. Y en pacientes con úlceras vasculares que son producidos por una insuficiencia venosa, son pacientes que tienen un reservorio cutáneo de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el Enterococcus faecium y la Pseudomonas aeruginosa, que es multiresistente. Acá tenemos los ejemplos de floras residentes en la piel. El epidermidis, el 90% son anaerobios. Floras transitorias como el E. coli, Staphylococcus aureus, la Candida, y la flora patógena cuando estos transitorios se vuelven oportunistas. Entonces ya habíamos hablado de la flora cutánea, pasamos a la flora nasal. En la flora nasal tenemos el Staphylococcus aureus, que habitualmente es resistente a la penicilina, pero es sensible al resto de los betalantámicos. La flora de la orofaringe, en las trictas amigdalinas y en los surcos gingivodentarios vamos a encontrar estreptococos del grupo A, estreptococcus viridans y microaerófilos. Neiserias, flora anaerobia formada por estreptococos anaerobios, bacilos gram negativos, anaerobios estrictos como bacteroides y fusobacterias, y bacilos gram positivos como no esporulados como las eubacterias y el actinomyces. Pasando a la flora gastrointestinal, pues en el estómago, bacterias altamente especializadas como el Helicobacter pylori. En el intestino, la densidad de la flora va aumentando progresivamente hasta alcanzar la máxima cantidad de bacterias a nivel del colon, más o menos 1012 bacterias por gramo, y donde se destacan algunas enterobacterias. Vamos a tener unas floras estables y unas floras transitorias. Dentro de las estables
O sea que siempre están ahí. Tenemos la E. coli, el Proteomilis, así como los enterococos, los estreptococos anaerobios y numerosos bacilos gram negativos. Bacilos gram positivos no esporulados anaerobios como el bifidobacterias, el lactobacillus, eubacterias y actinomyces. Y transitorios quiere decir que no siempre están ahí, sino que se pueden presentar por una contaminación de algún alimento o de alguna forma han llegado hasta el intestino. Tenemos las pseudomonas, el acinobacter, la burkholderia y la cándida. Acá tenemos un ejemplo como a medida que va progresando el intestino van habiendo más bacterias hasta llegar al colon, donde tenemos toda esta cantidad de posibles bacterias, enterobacterias, Enterococcus faecalis, bacteroides, Streptococcus, Clostridium, Lactobacillus. Y por eso, pues, en cirugía, pues, cuando hay una perforación intestinal, cuando es del intestino delgado, la contaminación no es tanta como cuando es del colon, donde acá está la explicación, donde hay mayor contaminación, donde hay mayor cantidad de bacterias. Acá el ejemplo que dábamos al comienzo de que teníamos microbacterias buenas y microbacterias que sí nos pueden producir alguna infección, como el Campylobacter, Enterococcus fecalis y el Clostridium difficile. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas infecciones? Primero, los signos y síntomas clásicos de una infección, que son el enrojecimiento, la hinchazón o el edema, el calor y el dolor. La pérdida de función, la fiebre y la taquicardia son signos inespecíficos. Cuando hay una fiebre y escalofríos pueden indicarnos que puede haber una septicemia, mientras que cuando hay una taquicardia asociada puede darnos que hay signos de ya una toxicidad o una septicemia. Una infección crónica puede manifestarse solamente con fatiga, con fiebre ligera y a veces anemia. También vamos a encontrar la leucocitosis, que puede ser leve o moderada, pero un paciente en el que encontremos leucopenia, puede ser que este paciente ya esté en una septicemia por agotamiento y depresión de la médula ósea, lo que nos da una leucopenia. Entonces, cuando encontramos un paciente con leucopenia también, podemos llegar a pensar de que también está en un proceso séptico. Ya métodos diagnósticos, pues tenemos el frotis, que son teñidos con gran, el cultivo y el antibiograma, las biopsias para casos de infecciones granulomatosas, los hemocultivos. Tenemos que aprender el método definitivo es el método definitivo para determinar la etiología, pero tenemos que tener en cuenta cómo recoger todas estas muestras y el procesamiento de cada una. Ya entrando en el tema de la profilaxis antibiótica, entonces una profilaxis es cuando se administra un antibiótico a un paciente que no está infectado, pero que está en riesgo de adquirir una infección quirúrgica. Los antibióticos profilácticos se administran para tratar heridas posibles o seguramente contaminadas antes de que ocurra la infección. Entonces, sobre todo, ¿en qué pacientes se beneficia? Pacientes que están en desnutrición, pacientes con disminución del riego sanguíneo o que tienen una infección previa en una zona distante a la que se va a operar. También tenemos como factores de riesgo la obesidad, la edad avanzada, la inmunodeficiencia, el shock séptico, el uso de prótesis, el uso de pacientes que usan corticoides o antineoplásicos, pacientes que son sometidos a radioterapias o pacientes que van a ser sometidos a cirugías muy largas. Dentro de las heridas quirúrgicas hay tres consideraciones. Pueden ser limpias, pueden ser contaminadas o pueden ser sucias, dependiendo de la presencia o de la ausencia de una infección previa y del contacto con el interior de las vías respiratorias, urinarias o gastrointestinales. Ya habíamos hablado anteriormente que la forma de contaminación era a través de estas vías, ¿no? Vía respiratoria, urinaria o gastrointestinal. Las heridas traumáticas por lo general se consideran frecuentemente contaminadas. En cirugías de heridas traumáticas o en cirugías electivas que son sucias o contaminadas, debe iniciarse terapia con antibióticos antes de la operación, o sea, la profilaxis,
con el fin de obtener niveles adecuados del antibiótico en los líquidos tisulares y corporales durante la operación para evitar la colonización al producirse la siembra bacteriana del campo quirúrgico. O sea, son pacientes, vemos en el caso de nuestro de cirugía general, pacientes que tan pronto hacemos un diagnóstico de una apendicitis o pacientes de una peritonitis por otra causa, son pacientes que inmediatamente hacemos el diagnóstico y que vamos a llegar a cirugía, de una vez le iniciamos el antibiótico para que cuando llegue a la cirugía pues ya tenga un nivel adecuado. ¿Cuáles son los principios que rigen la profilaxis antibiótica? El antibiótico debe ser administrado durante el periodo preoperatorio para alcanzar un nivel adecuado en los tejidos durante la intervención quirúrgica y por un corto espacio de tiempo en el posoperatorio. Depende de los hallazgos encontrados en la cirugía. La vía de administración de los antibióticos debe ser endovenosa, 30 o 60 minutos antes de la cirugía y repitiendo una nueva dosis si esta cirugía es muy prolongada. Si es más de 4 horas, debe aplicarse una nueva dosis del antibiótico. Pueden administrarse en el posoperatorio 2 o 3 dosis más posoperatorias si estamos hablando de profilaxis. Ahora, si es después de la cirugía se determinó que hay una infección importante, pues se debe dar ya no como profiláctico, sino como dosis ya de tratamiento de la infección. No existe un planteamiento único de profilaxis antibiótica, dado que el antibiótico elegido dependerá de la flora microbiana habitual del área anatómica intervenida, así como el tipo de intervención quirúrgica. O sea que cada servicio pues tiene su protocolo de manejo de profilaxis. En el caso de cirugía general, habitualmente usamos alguna cefalosporina o podemos utilizar la ampicilina sulbactam cuando son operaciones abdominales. Entonces ya habíamos hablado que habían heridas limpias, heridas contaminadas y sucias, ¿sí? Entonces la herida limpia engloba aquellas operaciones en las que se involucran fundamentalmente los gérmenes de la piel. No hay una apertura de una cavidad natural, por ejemplo, en la cirugía vascular y en la cirugía plástica, que no va a haber abertura de una cavidad natural. Entonces, en estos casos no es necesario realizar una profilaxis antibiótico, solamente si vamos a utilizar un cuerpo extraño, como una implantación valvular o una prótesis, o que el enfermo sea portador de un germen ya patógeno. Las limpias o las limpia contaminada o contaminada, entonces son aquellas operaciones en las que va a haber una apertura de una cavidad natural, pero que habitualmente son estériles o que poseen bajas concentraciones de gérmenes. Por ejemplo, la cirugía gástrica o la cirugía biliar, ¿sí? Recordemos la imagen que les mostré hace ratico, donde se veía la cantidad de microorganismos a medida que va avanzando el aparato digestivo, y en el estómago y en la vesícula no hay mayor contaminación. En estos casos el riesgo, o sea, por ejemplo, una cirugía de colecistectomía o una gastrectomía no requieren realmente una profilaxis mayor, porque el riesgo de infección es del 3 al 7%. ¿Sí? En las contaminadas sucias sí se exige la profilaxis. Incluye toda cirugía realizada sobre la región corporal con un alto número de gérmenes, por ejemplo, la cirugía del colon, ¿sí? O que tenga previamente esté contaminada cuando vamos a hacer un drenaje de un absceso perianal o un absceso en cualquier parte del cuerpo. En estos tipos de cirugía es imprescindible la realización de la profilaxis antibiótica para prevenir la diseminación de la infección ya establecida y evitar el desarrollo de infección en la herida o en los tejidos que no tenían una contaminación previa. Acá tenemos algunos ejemplos de gérmenes y antibióticos. El 25% de los estafilococos aureus son resistentes a la meticilina, a las fluoroquinolonas y a los macrólidos. En estos gérmenes lo ideal es el tratamiento con betalantámicos resistentes a la penicillasas o el uso de la vancomicina.
El Enterococcus fecalis, sensible a la ampicilina, a la piperacilina, al imipenem, a la vancomicina. El Faecium resistente a la ampicilina y la vancomicina, generalmente es multiresistente. El E. coli, el 60 al 90% resistentes a la ampicilina, pero son sensibles a la ampicilina más clavulánico, a la piperacilina, a las cefalosporinas de la cuarta generación y a los carbapenémicos como el imipenem. Y la Klebsiella pneumoniae, resistente a la ampicilina, pero sensible a las cefalosporinas de tercera generación como el E. coli y la Klebsiella. Las enterobacterias, como el Enterobacter serratia, la Citobacteria morganella, son resistentes a las penicilinas, a las cefalosporinas y a las treonam, pero son sensibles a los carbapenémicos. Los gérmenes que son resistentes a los carbapenémicos, pues son sensibles generalmente a la colistina y de algunos aminoglucósidos. La Pseudomonas aeruginosa, resistente a las penicilinas, a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y a las treonam, pero son sensibles a los carbapenémicos. En las infecciones polimicrobianas anaerobias, el tratamiento se hace empíricamente. Se hace con ampicilina más clavulánico, con piperacilina tazobactam, con imipenem o con metronidazol. Ya entrando a la terminología de la asepsia quirúrgica, entonces también es importante conocer algunos términos que se utilizan en la asepsia. Una asepsia quirúrgica tiene como fin evitar el acceso de los microorganismos a una herida operatoria. El término de esterilización se denomina al proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. Sanitizante es un compuesto que reduce, pero no necesariamente elimina todos los microorganismos del medio ambiente y de los objetos inanimados. Son sustancias que reducen el número de microorganismos a un nivel seguro, que no sea patógeno. El desinfectante es cualquier sustancia o proceso que se usa principalmente en objetos no vivientes para destruir gérmenes como virus, bacterias y otros microbios que pueden causar infecciones y enfermedades. La mayoría de los desinfectantes son productos químicos fuertes, pero a veces se puede usar calor también como desinfectantes, calor o radiación. Y antiséptico viene del griego anti, contra y sépticos, que quiere decir putrefactivo. Son sustancias antimicrobianas que se aplican sobre un tejido vivo o sobre la piel para reducir la posibilidad de infección, de sepsis o de putrefacción. Algunos antisépticos son auténticos herbicidas, o sea, son capaces de destruir todos los microbios, son bactericidas, mientras otros que son bacteriostáticos solamente previenen o inhiben el crecimiento. Tenemos como ejemplo el peróxido de hidrógeno y el yodo, que son antisépticos. ¿Qué es esterilización? Proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables como bacterias, esporas, virus, hongos, parásitos. Es el último grado ya de desinfección. Ya hay varios métodos. Métodos físicos, tenemos el calor húmedo, que es el autoclave de vapor. El calor seco, que son hornos de esterilización. Se puede utilizar radiación, hay radiación ionizante y radiación no ionizante, por ejemplo, la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta. Hay unos métodos químicos, tenemos los alcoholes como el etanol y el alcohol isopropílico, aldehídos como el formol y el glutaldehído, y fenoles como el ácido carboxílico y el silenol. También tenemos el óxido de etileno y el peróxido de hidrógeno. Voy a pasar un video, vamos a ver si corre y me dicen si lo escuchan bien. Vamos a ver si me lo deja presentar. Un segundo.
la imagen? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver si lo escuchamos bien. Este es un video que nos va a hablar sobre el lavado de manos clínico. Hay un lavado de manos clínico y un lavado de manos quirúrgico. Vamos a empezar a ver este lavado de manos clínico. El lavado de manos. El objetivo de este video es implementar buenas prácticas que favorezcan la creación de una cultura de autocuidado y garantizar que la práctica del lavado de manos se haga en forma correcta para reducir la transmisión de gérmenes intrahospitalarios y prevenir infecciones. Según estudios realizados por la OMS, 1 de cada 10 pacientes adquiere una infección mientras recibe una atención médica en un centro hospitalario. Esto representa que las infecciones son eventos adversos y se pueden prevenir. ¿Cuál es la solución? Las medidas de control y prevención que incluyen la higiene de manos, algo simple, de bajo costo y efectivo. Antes de empezar a hablar de su técnica, veamos unos conceptos básicos. Lavado de manos social. Se define como frote breve de todas las superficies de las manos con jabón más enjuague con agua. Su objetivo es remover la suciedad. Es parte de la higiene personal. Lavado de manos clínico. Se define como frote breve de todas las superficies de las manos con jabón antiséptico más enjuague con agua. Busca remover la suciedad y disminuir la concentración de la flora transitoria adquirida por contacto de pacientes u objeto contaminado. Se realiza antes y después de la atención al paciente. Lavado de manos quirúrgico. Se define como frote enérgico de todas las superficies de las manos hasta los codos, con jabón antiséptico más enjuague con agua. Busca remover la suciedad, la flora transitoria y disminuir la concentración de bacterias de la flora residente. Se realiza antes de un procedimiento que involucre manipular material estéril. Sanitización. Se define como frote breve con una solución antiséptica a partir de alcohol y emolientes, buscando destruir los microorganismos de la flora transitoria adquiridos por contacto de pacientes u objeto contaminado, siempre y cuando las manos se encuentren limpias y sin restos de material orgánico. Según la OMS, ha establecido 5 momentos en donde usted, como trabajador de la salud, tiene que hacerse un lavado de manos. Antes del contacto con el paciente, para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que puede tener en sus manos. Antes de realizar una tarea aséptica, para proteger al paciente de los gérmenes que puedan ingresar a su cuerpo, inclusive sus propios gérmenes. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales y de quitarse los guantes, para protegerse y proteger el entorno a la atención del paciente. Después del contacto con el paciente, para protegerse y proteger el entorno después del contacto con un paciente o su entorno inmediato cuando nos alejamos del paciente. Después del contacto con el entorno del paciente, para protegerse y proteger el entorno de la atención en salud de gérmenes dañinos por los pacientes. Recomendaciones. El personal de salud debe tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. El uso de uñas artificiales está prohibido. Antes del lavado, retire pulseras, relojes, anillos, ya que estas aumentan el riesgo de ser colonizados y dificultan el correcto lavado de manos. En caso de lesiones cutáneas o dermatitis, el lavado de manos no cumplirá su objetivo. Por lo tanto, el personal de salud debe abstenerse a la atención al paciente hasta que desaparezca la lesión. Técnicas del lavado clínico. Requerimientos básicos: agua, solución antiséptica, toalla de papel. Humedecer primero las manos. Aplicar una cantidad suficiente de jabón antimicrobiano. Frótese la palma de las manos. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y luego el lado contrario. Frótese la palma de las manos entrelazando los dedos entre sí. Frótese el dorso de los dedos con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese el dedo pulgar de una mano con movimientos de rotación y viceversa. Frótese la yema de los dedos contra la palma de la mano opuesta con movimientos de rotación y luego el lado contrario.
Enjuáguese las manos con suficiente agua para no dejar residuos de jabón y evitar dermatitis. Séquese las manos con una toalla de papel. En este momento, sus manos están limpias y seguras. Técnica del frote higiénico. Asegure de tener las manos limpias y secas, libres de cualquier sustancia orgánica, de lo contrario no se cumplirá su objetivo. Para esto se usa una base alcohólica que puede venir líquida o en gel. Aplicar una cantidad suficiente de base alcohólica en sus manos. Frótese la palma de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y luego el lado contrario. Frótese la palma de las manos, entrelazando los dedos entre sí. Frótese el dorso de los dedos con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese el dedo pulgar de una mano con movimientos de rotación y viceversa. Frótese la yema de los dedos contra la palma de la mano opuesta con movimientos de rotación y luego el lado contrario. Deje secar sus manos al aire libre. Sus manos están seguras. El lavado de manos es el procedimiento más importante para prevenir infecciones intrahospitalarias. Eso depende de usted. Facultad de Ciencias de la Salud. Ok, bueno, vieron el primer video. En el video pues vieron todo lo que vamos a mencionar acá nuevamente. La antisepsia de la piel, se utilizan antisépticos incorporados en jabones para tratamientos preoperatorios de la piel en la zona operatoria y para el aseo quirúrgico de las manos del personal. Como decía ahí en el video, las uñas deben estar cortas, limpias y sin esmalte, retirarse todas las joyas de las manos. En caso de heridas o cortes deberá abstenerse de participar en una intervención, prescindir de cepillos, porque antes se usaban unos cepillos para el lavado, ya esos cepillos ya no se usan. Deben estar completamente limpias, libres de esmaltes y de la presencia de joyas. Humedecer las manos y los antebrazos con agua tibia o fría, porque siempre vamos a encontrar agua fría. Limpiar las uñas con ayuda de una espátula indicada para este fin. Aplicar el antiséptico en las manos y los antebrazos y frotar en movimientos circulares abarcando todos los espacios que quedan entre los dedos. El lavado siempre será desde las manos hasta los antebrazos, nunca al revés, y el proceso debe durar entre 4 o 5 minutos. Aclarar los brazos por separado. Secar las manos y los brazos con toallas estériles cuando no es de quirúrgico, ¿no? Tras el lavado de las manos quirúrgico, los brazos deben permanecer por encima de la cintura, evitando tocar nada hasta que se coloquen los guantes. Es importante que cada vez que se abra o se cierre el grifo se debe realizar con el codo para evitar la contaminación de las manos y de los antebrazos. Y cuando hacemos el lavado clínico, pues se hace el cierre de estos grifos con la servilleta con la que nos hemos secado. Esto siempre lo van a estar preguntando, lo van a encontrar en el hospital en todos los sitios donde hay lavados quirúrgicos y siempre nos debemos tener en cuenta los 5 momentos del lavado de manos, que son antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después de una exposición a los fluidos corporales y después de quitarse los guantes, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esto es importantísimo que se lo aprendan de memoria. Acá vemos una mano, toda la cantidad de gérmenes que podemos tener en la mano. Vimos cómo son las formas de contaminación, que muchas de las contaminaciones son intrahospitalarias y que son debidas al contacto del trabajador con el paciente. Y ahora vamos a ver un video del lavado de manos quirúrgico. Vamos a ver si... Un segundo, porque no... A ver.
vamos a ver el lavado de manos quirúrgico, que es diferente al lavado de manos clínico. Además, pues, les va a enseñar una parte de las áreas de quirófano. El objetivo de este tutorial es brindar las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en salas de cirugía, identificar los requerimientos para ingresar a un quirófano y evitar acciones inseguras que nos llevan a cometer errores. ¿Qué se busca en un quirófano? Establecer parámetros que disminuyan los factores de contaminación en salas de cirugía. ¿Cómo lo logramos? Cumpliendo con las normas de asepsia y antisepsia. ¿Qué debemos hacer? Debemos empezar por el reconocimiento de las normas para ingresar a un quirófano. Las áreas están delimitadas por franjas de colores, las cuales nos muestran dónde estamos. Área verde, que es de acceso permitido con ropa de calle. Allí encontramos los vestidores, recepción de pacientes, área de descanso, baños, cuartos de aseo, recuperación de pacientes. Área amarilla. Es indispensable el uso de ropa quirúrgica. Allí encontramos los lavamanos quirúrgicos, depósitos de instrumental estéril y de medicamentos. Área roja es el quirófano propiamente dicho. Requerimientos para ingreso al quirófano. Las joyas como cadenas, aretes, pulseras, relojes, anillos deben ser retirados y guardados en un sitio seguro. Las uñas deben ser cortas y sin esmalte. Su extensión no puede sobrepasar 0.5 centímetros de largo. No uñas postizas ni extensiones. Las manos y antebrazos deben estar libres de lesiones cutáneas. No está permitido el ingreso de bolsos, maletines o cualquier otro elemento que constituya una fuente de contaminación para el área quirúrgica. Se debe retirar la ropa con la que ingresa y vestir la ropa de dotación por la institución, que es limpio y exclusivo para el área de cirugía. Esta ropa se llama ropa de mallo. Su objetivo es que actúe como una barrera para evitar la diseminación de microorganismos hacia el paciente y a la vez al personal, que consta de un pantalón largo, amplio, cómodo, con cinta para amarrar o de resorte, camisa amplia, cómoda, con mangas cortas, cuello en V y debe portarse dentro del pantalón. No es permitido el uso de ropa personal debajo de la ropa quirúrgica. Por favor, retírela. Los zapatos usados en cirugía también deben ser exclusivos del área, deben ser de fácil lavado, duro, sin perforaciones, no tela. Polainas o cubrezapatos que deben ser desechables protegen nuestros zapatos de fluidos del paciente. Gorro. Este debe ser desechable y debe cubrir todo el cabello. Tapabocas. Debe cubrir toda la nariz y boca. Lo ideal es que sea uno por procedimiento. Gafas de protección. Deben tener un cubrimiento por todos los lados. Es tan importante hacerse un adecuado lavado de manos como hacerlo con la técnica correcta. Como se puede apreciar en la imagen, el área que se suele obtener un lavado más deficiente es de color rojo. La de color azul es un lavado medio y el área verde es la que suele lavarse bien. El objetivo del lavado quirúrgico es reducir la mayor cantidad posible de flora bacteriana de manos y antebrazos. El sitio de lavado debe estar diseñado para evitar salpicaduras. El lavado se realiza con agua corriente, que podemos encontrar varios diseños para accionar el agua. De pedal, de rodilla, palanca, automatizado con fotoceldas. Los jabones quirúrgicos más usados en cirugías son la iodopovidona y la clorhexidina. Dispensadores de jabones se pueden accionar con el codo, con el pie o automatizado con fotoceldas. Recomendaciones. El tiempo de lavado no debe ser superior a 5 minutos. No mejoran la asepsia y puede llevar irritaciones de la piel y en tiempos menores no se garantiza que el antiséptico actúe. Si se realizan intervenciones en el mismo set del día, se puede disminuir el tiempo a 2 minutos.
No es necesario el uso de cepillos ni de esponjas para el lavado de las manos. Esta práctica puede dañar la piel e incrementa la dispersión de bacterias a partir de las manos. Desde este momento, evita el contacto con cualquier superficie no estéril. Técnica lavado de manos quirúrgico. Primer tiempo. Nos acercamos al lavamanos teniendo la precaución de tener una distancia de 10 centímetros entre nuestro cuerpo y el lavamanos. Mantenga siempre desde el inicio hasta el final la posición de las manos en forma vertical por encima del nivel de la cintura a la altura del pecho. Accione el agua y deje que fluya de dedos, manos, muñeca, antebrazo a codos, sin devolverse para que no haya riesgo de contaminación. Se aplica el jabón en una mano y se frota palma contra palma. Frote palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y luego palma de la mano izquierda contra el dorso de la mano derecha de manera similar. Frote palma contra palma, entrelazando los dedos. Frote dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra mano, manteniendo unidos los dedos. Limpieza dedo a dedo de forma vertical o circular, primero con la mano derecha contra los dedos de la mano izquierda y luego con la mano izquierda contra los dedos de la mano derecha. Limpieza de yema de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda y luego yemas de la mano izquierda contra la palma de la mano derecha. Enjabonar de muñeca a codo en forma circular, descendente en un solo sentido, sin devolverse, y luego en el otro antebrazo. Lavar con agua. Recuerde que se debe iniciar desde los dedos hasta los codos en un solo sentido y retirado el cuerpo del lavamanos. Bajo el agua, lavar meticulosamente uña a uña, utilizando las uñas de la mano derecha hacia las uñas de la mano izquierda y luego con las uñas de la mano izquierda hacia las uñas de la mano derecha. Siga con el enjuague. Segundo tiempo. Se realiza de manera similar al primero, pero solo hasta la mitad del antebrazo. Palma de una mano contra la palma de la otra mano. Palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa. Palma contra palma, entrelazando dedos. Dedos de una mano entrelazando la otra. Limpieza dedo a dedo. Yema de los dedos contra palma de la otra mano. Enjabonado hasta la mitad del antebrazo. Enjuague. Tercer tiempo. Finalmente, se realiza el mismo lavado, pero solo hasta las muñecas. Palma de una mano contra la palma de la otra mano. Palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa. Palma contra palma, entrelazando dedos. Dedos de una mano entrelazando la otra. Limpieza dedo a dedo. Yema de los dedos contra palma de la otra mano. Enjabonado hasta la mitad del antebrazo. Enjuague. Después del lavado, diríjase al quirófano siempre con la posición de sus brazos frente a usted. No bajar los brazos, no sacudir las manos, no tocar ningún elemento. Las puertas de los quirófanos se abren de espalda o con la cadera. No utilice las manos. Si accidentalmente toca una superficie no estéril, debe empezar el proceso de lavado de nuevo. Hay otra forma de desinfectar las manos y es usando el Ava-Gar. Ava-Gar es un antiséptico para el lavado de manos quirúrgico sin enjuague, aprobado por la FDA, que contiene 2 ingredientes activos. 1, gluconato de clorhexidina al 1% y 2, alcohol etílico al 61%, cubriendo un amplio espectro de microorganismos. Tiene una formulación con emolientes que ayudan a la resequedad de las manos. Este antiséptico se puede utilizar en cualquier lavado del día.
No se utiliza agua, pero es indispensable tener las manos limpias y secas, es decir, debemos hacer un lavado clínico previo. Secado con una toalla limpia, no tiene que ser estéril, y luego la aplicación del Ava-Gard. Técnica: lavado de manos con Ava-Gard. Recuerde utilizar los elementos de bioseguridad, tapabocas y gafas de protección. Tenga en cuenta la posición de sus brazos, que van doblados frente a usted, por encima de la cintura, y sus manos a la altura del pecho. Primer bombeo. Accione el dispensador aplicando una cantidad de 2 mililitros en la palma de su mano. Sumerja la punta de los dedos haciendo que penetre debajo de las uñas. Luego disperse el restante del antiséptico en la muñeca, antebrazo y codo con movimientos circulares y descendentes. Segundo bombeo. Acciona el dispensador aplicando una cantidad de 2 mililitros en la mano contraria a la anterior. Sumerja la punta de los dedos haciendo que penetre el producto debajo de las uñas de la mano contraria. Luego disperse el restante por la muñeca, antebrazo y codo con movimientos circulares y descendentes. Tercer bombeo. Presiona el dispensador una vez más, aproximadamente de 2 mililitros. Reparta el producto en sus manos y friccione hasta que sus manos queden secas. No utilice toallas, deje que el producto se desvanezca en sus manos. Si es alérgico a la clorhexidina, no lo use, utilice la iodopovidona. Después del lavado con Ava-Gard, proceda de manera similar a lo explicado en el lavado quirúrgico. En este momento, sus manos son seguras para brindar una adecuada atención a los pacientes. Este es nuestro mejor compromiso. Ok. Bueno, pues ahí vimos las dos formas de lavado, el lavado clínico y el lavado quirúrgico. Recuerden que en el lavado quirúrgico no usamos el secado de las manos con toallas de papel, sino debemos llevar las manos levantadas y hasta entrar al quirófano, y la instrumentadora es la que nos da la compresa para poder realizar el secado de las manos, ¿no? Vieron la importancia, vimos las diferentes infecciones que hay, nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, infecciones en cirugía, y vimos cómo la mayoría son transmitidas por las manos. Ahora que estamos en lo de la pandemia con el coronavirus, se ha visto cómo es importantísimo el lavado de manos también para evitar la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Bueno, creo que hasta acá he terminado. No sé si alguno tenga alguna pregunta en especial. Importante recordar la profilaxis antibiótica también, ¿sí? Sobre todo para heridas contaminadas y sucias. Para las heridas limpias, pues a veces no es necesario, todo depende del protocolo de cada servicio. Por eso les hablaba de que cada especialidad, pues generalmente tienen un protocolo que, pues para las cirugías limpias a veces no se utiliza profilaxis antibiótico, pero las contaminadas y las sucias sí siempre debe llevar una profilaxis antibiótica. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, espero haberles ayudado en algo, espero que haya servido la exposición de hoy. Importante que aprendan los lavados de manos, que los tienen que estar haciendo a todo momento. A veces hemos visto cómo llegan médicos internos o médicos generales que a veces no se saben hacer un lavado quirúrgico, inclusive que han llegado al quirófano, se han secado las manos con toallas de papel, y pues son pequeños detalles que no se deben pasar en cirugía. Espero, bueno, muchachos, nos vamos a seguir viendo en el hospital. Nos vemos mañana con el grupo que está rotando conmigo, y como siempre, pues cualquier cosa siempre estoy a su disposición.